Bienvenidos a un nuevo episodio de los 100 mejores futbolistas de la historia. Yo soy David Fernández Vinitsky, como siempre conmigo el doctor Ítalo Severini. Ítalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero todo muy bien. Bien, y bueno, para comenzar a hablar del top 4 de este ranking que fuimos desarrollando ya en 17 episodios, si no me equivoco, vamos a cambiar un poco la dinámica y, en primer lugar, no poner estos 4 en orden de una, e invitar a gente que entiende y sabe bastante más de fútbol que nosotros a compartir sus opiniones sobre estos jugadores que probablemente sean los más interesantes y los más lindos para comenzar a hablar, como son, estos que dejamos en la lista más corta de los mejores de todos los tiempos. Así que, Ítalo, no sé si querés presentar a nuestro invitado. Bueno, con nosotros está el señor Andrés Burgo, nacido en el año 74 en la ciudad de Buenos Aires, hincha de River, hincha de la selección, uno de los tipos que he tenido el gusto de ir a la cancha y que más me gusta escuchar y leer hablar de fútbol, así que bueno, un gustazo que esté acá con nosotros Andrés. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Ítalo? ¿Cómo les van? Gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a vos por hacerte un espacio y poder compartir esta locura nuestra de, ya llevamos, no sé, básicamente entre 30 y 40 horas hablando de fútbol solamente, hablando de historia. Así que, comenzamos, no paramos el tiempo, la gente no se está conectando para escuchar nada que tenga que ver sobre nuestras vidas personales. Así que vayamos a lo que hoy nos compete. Estamos hablando de un jugador que jugó en el Santos y en el New York Cosmos, tiene 92 partidos con la selección de Brasil, oficialmente 786 goles entre selección mayor y primera división en clubes. Estamos hablando de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el rey, ganador de 6 Brasileiraos, 2 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales, 10 trofeos paulistas, 4 Copas Río Sao Paulo, 3 mundiales, mejor jugador de un mundial, elegido segundo mejor jugador de otro mundial, parte del equipo ideal de uno de esos 2 mundiales, 3 veces goleador del Brasileirao, 11 veces goleador del torneo paulista, mejor jugador del torneo sudamericano, 59, y recientemente la organización que se encarga de repartir los balones de oro empezó a a redistribuir cómo hubieran sido esos premios en el caso de que se aceptasen jugadores de fuera de Europa, pre-94, si no me equivoco, pre-95, y básicamente le dieron una especie de 7 balones de oro retroactivos a Pelé, que igualmente quedaría uno por detrás de Messi, pero era un buen detalle para dejar y para colocarlo en contexto a Edson Arantes do Nascimento. Así que, Andrés, Ítalo, comenzamos. Nada, yo creo que cuando hablamos de Pelé hay que dividirlo como en varias partes, ¿no? Es un goleador increíble, un pasador genial, un gambeteador nato, ambidiestro totalmente, un tipo que inventó el fútbol moderno, creo yo, ¿no? La mezcla entre velocidad, precisión, técnica, carisma, aparte un tipo con muchísimo temple ganador y una de las personas más castigadas en la historia del deporte, creo yo, físicamente, por esa gran diferencia que sacaba, ¿no? Sí, Pelé lo que hace es la transformación del fútbol blanco y negro a color. O sea, de hecho, cuando gana su primer mundial en el 58 vemos imágenes en blanco y negro, y en el 70 si bien en el 66 ya hay imágenes a color, el primer mundial televisado, por fuera del histórico blanco y negro, es México del 70, que es cuando Pelé gana su tercer mundial, que es una hazaña que no consiguió nadie. Solamente Pelé ganó 3 mundiales, que ganó Suecia 58 cuando tenía 17 años, Chile 62, que juega 2 partidos nada más, los 2 primeros, después se lesiona y no juega más, pero igual Brasil sale campeón y obviamente se le computa también como campeón del mundo. Y después México de 70 cuando gana sus 29 años, gana su tercer mundial. Pero remarcaba esto de esta transición entre el fútbol en blanco y negro y el color, porque Pelé en cierta forma es como el primer gran futbolista global. El fútbol se reglamentó en 1863 en Inglaterra, pero la verdad que
ni hablar en la última parte de ese siglo, pero en la primer parte del siglo pasado, del siglo XX, la verdad que no hubo ninguna figura global, o sea, por distintos motivos. Primero porque las telecomunicaciones eran absolutamente distintas, también porque la organización era distinta. El Mundial empieza a partir del 30, pero llega la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que pasa la primera parte del siglo pasado, es difícil encontrar una figura. Matías Sindelar, ponele, que era como el mejor futbolista europeo, pero que encima es víctima de la Alemania nazi, pero la verdad que era un jugador que lees que era bueno en Europa, pero no tiene ningún tipo de relevancia en Sudamérica. Con lo cual el primer futbolista global es Pelé, porque Pelé es hijo también, digamos, de las telecomunicaciones, del cambio que hay en las tecnologías, y eso lo favorece. El primer mundial televisado para muchos países es el de Suecia 58, cuando él tenía 18 años, no, perdón, 17 años tenía. Y entonces en muchos países, el primer gran futbolista que ven es Pelé. Y por lo general los Juegos Olímpicos, los mundiales, son como el espacio de la consagración de los deportistas. Acá Pelé tenía 17 años, o sea, se estaba consagrando cuando estaba empezando su carrera. Mirá a Messi todo lo que le costó ser campeón del mundo. Bueno, Pelé casi que empieza su carrera siendo campeón del mundo. Y a partir de ahí lo sostiene durante los 12 siguientes años en un fútbol totalmente distinto al que es ahora, pero que estaba dentro, digamos, del mismo deporte. Sí, justamente Pelé es un hito en sí mismo, acompañado de esta explosión de las telecomunicaciones, como bien mencionás vos, Andrés, se transforma en cierta medida en el primer consenso de este tipo no solamente es el mejor del mundo, sino que es el mejor de la historia de este deporte. Es la primera vez Claro, que empieza se eso. coincide tanto en el mercado americano como en el europeo de este es el mejor. Sí, y empieza algo, porque aparte Pelé lo valida en los mundiales, o sea, Di Stéfano, por ejemplo, no consigue validar los mundiales. Tiene una fama, especialmente en los países de habla hispana, muy fuerte a través de las Champions que gana con el Real Madrid, las ligas de campeones de Europa que gana con el Real Madrid, pero Pelé lo gana con los mundiales. En un momento en el que los jugadores, los equipos, tenían que ir a los estadios también. Por eso es increíble la cantidad de partidos. No se televisaban todos los partidos, se televisaban los mundiales y no sé, algunos partidos de competencias importantes. Pero después vos agarrás la cantidad de partidos que juega con el Santos, Pelé, en Europa, en África, en América. Y es espectacular, porque casi que jugaba todos los días en distintos lados, en giras que eran interminables. Sí, hay muchas anécdotas de esas giras, por ejemplo, en África, cuando está la guerra entre Congo, Brazzaville y Zaire, que ahí se pincha mal y paran 9 días la guerra, la paran directamente, porque iba a Pelé, y termina... ¿Vos sabés que eso es muy un mito, me da la impresión? Mirá, hay como algunos mitos que no se saben, porque es una cuestión como media poética, ¿viste? Hay dos leyendas. Una es del 69, que eso es... Sí, esa es el 69. Claro, es un partido de el Santos contra una selección del medio oeste de África, que se juega en una ciudad una ciudad de Benín, que es al sur de Nigeria. Y ahí el mito, durante mucho tiempo se decía que esta guerra, que era la guerra de Biafra, acuerdan un alto al fuego. De hecho, hoy si ves los partidos del Santos, el Santos que acaba de descender a la segunda división, en la tribuna de enfrente ves el único equipo en parar una guerra, que hace referencia a lo que acabas de decir, Piti. Ahora, yo leí hace poco un par de investigaciones de periodistas, que no los conozco, pero eran investigaciones como muy serias. Dicen que eso nunca pasó en verdad, que quedó como el mito, que se siguió repitiendo. Lo que sí pasó, es lo que también acabas de decir recién, es que en esa gira en enero de 1969, en medio de una guerra, de una frontera que estaba cerrada entre República del Congo y la República Democrática del Congo, esa frontera estaba cerrada, no podía pasarlo a nadie.
Pero como el Santos y Pelé, básicamente, más que el Santos, habían arreglado jugar en los dos partidos, bueno, se abrió para que pasara Pelé. Entonces atravesaron el río Congo en barco, que era una travesía que estaba prohibida. Entonces juega el 19 de enero en Brazzaville, que es la República del Congo, y después el 21 y el 23 en Kinshasa, que es la capital de la República Democrática del Congo. Pero bueno, pasaba eso todo el tiempo. Hay un partido que Pelé juega en Bogotá contra una selección colombiana, se estaba preparando para los Juegos Olímpicos, no recuerdo si del 64 o del 68, pero el árbitro expulsa a Pelé y pasa lo contrario. Sí. La gente se enoja con el árbitro y pasa al revés. O sea, el jugador expulsado sigue jugando y el árbitro tiene que abandonar la cancha porque se sintió desautorizado. Dijo, bueno, yo me voy, que siga jugando Pelé. Y obviamente lo que la gente quería era ver jugar a Pelé. Pero bueno, eso se repetía en todos lados. Era el magnetismo que tenía él, era extraordinario. Y bueno, y le permitía recorrer distintos lugares del mundo, primero con el Santos y después con el Cosmos. Hay historias muy divertidas y uno los ve, o los veía en realidad, hablar y se le llenaban los ojos de emoción a Perfumo y a Basile porque hablaban de lo malo que era Pelé. O sea, de cómo le gustaba el roce y cómo devolvía. Sobre todo Perfumo, ¿viste? Perfumo lo tenía allá arriba a Pelé y siempre mencionaba eso. Sí, bueno, en esa época Pelé tenía se No, por favor. No, que Pelé se recontrabancaba. O sea, es como decían al comienzo, lo fajaban de una manera descomunal y lo sacaron de un mundial. O sea, por eso digo que era otra época. De 2 mundiales. Lo sacan del... No, el 62 se lesiona él contra Checoslovaquia, pero es un desgarro. Del 66 sí, lo muelen a patadas. Los portugueses. Los portugueses, sí, pero era ya como medio sospechoso, digamos, que la FIFA decía, bueno, hasta acá llegó Brasil, ganó los últimos 2 mundiales, que lo gane un europeo, que era aparte del mundial que se jugaba en Inglaterra. Lo mataron atrás, pero Pelé se la bancaba y devolvía. Pasa que tenía un magnetismo terrible, o sea, él se enoja con un jugador argentino, con José Messiano, en la Copa América acá me pierdo, una Copa América que se juega en Brasil, a ver, creo que se fue el 64, o Copa de las Naciones, pero sí, bueno. La del 64 que supuestamente Ratín lo anula, es la famosa Copa que lo anula Ratín. Lo cierto es que Pelé se cansa de un futbolista argentino que había estado en Rosario Central, Argentino Junior, que se llama José Messiano, y le pega una trompada que le rompe el tabique, termina todo sangrando y se tiene que ir Messiano a la cancha, y después a la noche el propio Pelé va y le pide disculpas, y Messiano se las acepta, obviamente, porque era Pelé. Pelé, claro. Pero bueno, Pelé era un monstruo porque era un jugador de toda la cancha, o sea, vos sabés que hace poco yo hablé con Pedro Mancilla, un jugador de Racing. Hay un partido mítico en Argentina, un partido entre el Santos y Racing en la cancha Huracán, creo que fue en el 60 o en el 59, y Mancilla, que tenía 82 años, él lo que recordaba es que él como delantero de Racing está a punto de patear, un partido se juega en la cancha Huracán, que se convierte como en un partido mítico, también a partir de una crónica de Dante Panzeri para el gráfico. Está a punto de patear al arco y siente que viene alguien de atrás, le saca la pelota en un segundo y él dice, no lo podía creer quién fue, se levanta y se da cuenta que es Pelé. Dijo, es una jugada que nunca me lo olvidé. Y bueno, y después obviamente era un tipo que cabeceaba, que pateaba con las 2 piernas, que hacía goles, que tenía remate, que eludía, que tenía fortaleza física. Era un Michael Jordan. O sea, vos ves a Michael Jordan en los Chicago Bulls, que era un equipo dentro de un equipo. Y Pelé era eso. Era un equipo dentro de un equipo. Sí, y
hasta cierto punto uno cuando se pone a discutir a los jugadores de este nivel en una lista como la que estamos realizando con Ítalo, hay un punto en el que casi le juega en contra. Pelé a nivel físico, a nivel técnico y a nivel desarrollo de carrera es tan perfecto que le quita épica. Es como, pareciera casi que no hay desafíos más allá de las patadas que encima ya dijimos, él devolvía sin ningún problema. Vos mencionás este partido que estás diciendo, que si fue en el año 59, Pelé tenía 19 años. O sea, a los 19 años ya básicamente le estaba pasando el trapo a todo el mundo en todo lo que se puede hacer dentro de una cancha de fútbol. Para el año 60, cuando tenía 20 años, ya tenía 230 goles en Santos. O sea, no tiene ningún tipo de sentido el desarrollo de la carrera del Rey. A mí hay varias partes de la carrera de Pelé que me parecen increíbles. Primero el debut a los 15 años, que entre y ya sea la figura dominante, me parece totalmente increíble, porque era totalmente fuera de serie, en una edad con jugadores tan físicos y todo, que se pueda destacar a esa edad. Y después, bueno, lo de las Copas Libertadores, que la Copa Libertadores que le gana a Boca, que la inteligencia, ¿no? Porque ahí tenía 21 años en la Copa del 63, que Santos había ganado 3-2 en la ida, iban empatando 1-1 en la cancha de Boca, y Boca lo estaba cagando pelotazos a Santos. Y hace que se le rompe el pantalón, se tira en el medio, se cambia el pantalón en el medio de la cancha para enfriarlo porque Boca se le venía al Santos. Y armó todo un quilombo, perdieron 8 minutos ahí y después de eso, después de enfriar el partido, enfriar a la gente y todo, lo termina ganando con un gol de él al partido y termina liquidando la serie en una final de Libertadores con 21 años en una de las canchas más difíciles para jugar. Ahora, imagínate en la década del 60 lo que era jugar en la Bombonera, el full más chico era a la altura de la tráquea. Bueno, claro, cuando Pelé empieza a jugar, encima había una dificultad extra, que es que no había cambios. Y él empieza jugando en el Santos, que era un gran equipo, y meterse dentro de esos 11, con la edad que tenía, que era 16, 15 años, era muy difícil, y él lo consigue. Y ya en el año 58, que es cuando juega su primer mundial, él hace justamente 58 goles. Y él ya recibe a partir de Nelson Rodríguez, un mítico periodista brasileño, el apodo de Rey. Porque es un partido que el Santos le gana 5-3 a, creo que el América. Y bueno, y Rodríguez habla de la realeza que tiene Pelé de pies a cabeza. Lo que pasa es que, claro, la enorme cantidad de goles, creo que goles oficiales, ustedes lo dijeron, fueron 767, algo por el estilo. Después Pelé, bueno, es sabido, ¿no? Que cuenta hasta goles, sí, no sé si de entrenamiento o de partidos súper recontra informales, incluso partidos a beneficio, creo, y llega como a 1200. Pero bueno, oficiales fueron 760 y pico. En una época que había mucho menos partidos que ahora, ¿no? Bueno, vimos muy pocos goles de Pelé, y la verdad los goles de Pelé que vimos son los de los mundiales, porque después hay un montón de otras cosas que no las vemos. En ese sentido, claro, lo que más podemos hacer para reconstruir la carrera de Pelé son los relatos boca a boca de los últimos sobrevivientes que jugaron con ellos, y vos hablás con cualquiera de estas. Bueno, Menotti te dice que el mejor jugador que vio en su vida fue Pelé, y no es el único argentino que lo dice. También es cierto que puede haber alguna trampa ahí de la nostalgia, de querer volver a nuestra infancia, y que creemos que lo mejor que vimos fue cuando vimos cuando éramos chicos. Pero es tal la cantidad, digamos, de goles que nos perdimos de Pelé, que él le hace un gol fantástico al Fluminense en el Maracaná, que creo que es en el 61, y 2 días más tarde, elude al medio equipo de Fluminense, y 2 días más tarde se pone una plaqueta en el Maracaná, que creo que todavía está, que dice, en memoria del mejor gol de la historia de este estadio. Bueno, y no lo vimos, porque no está ese gol. O sea, después se reconstruyó con distintos gráficos o videos, pero no lo vimos. O sea, esa es la macana respecto de Pelé, que lo vimos poco, y lo que se puede ver, bueno, ya es absolutamente la postdata de la gloria, que es en el Cosmos. Recordemos que Pelé nunca jugó en Europa, básicamente porque el fútbol era otro, porque había muy pocas transferencias a Europa, pero también porque la dictadura no lo dejaba.
Una dictadura con la cual Claro. Pelé no se llevó especialmente mal. Eh, pero había como una cuestión patriótica de la dictadura brasileña, que es Pelé es Brasil, Brasil es Pelé, no se vende y después se supo con el paso del tiempo, como también pasó con Maradona, digamos que Suárez Mason consigue a partir de Austral una forma de financiación para Argentinos Juniors para que Maradona no sea vendido, que bueno, parte del sueldo de Pelé era pagado por el Estado brasileño. Claro. Sí, ahí hay varias cosas. Es como vos decís, se supone que vienen varios equipos italianos, incluido el Inter, que está el rumor de un supuesto traspaso por alrededor de $1 millón, lo cual era una suma descomunal para la época. Se habla de Gianni Agnelli intentando ofrecer un porcentaje de Fiat para que juegue la Juve. O sea, los rumores son al punto de lo absurdo, pero bueno, realista también, teniendo en cuenta lo que era Pelé en esa época. Pero el gobierno lo declara directamente tesoro nacional, como puede ser cualquier cosa, ¿no? Como si fuese un objeto también, y de esa forma impide legalmente que se lo pueda vender a Bueno, a ver, pasó una también empresa de otro país. pasó con la selección argentina del 78, digamos, o sea que no Claro. los jugadores argentinos, Lo otro, salvo alguna excepción, no podían ser vendidos a Europa. sí, exacto. Lo otro que me parecía que lo mencionamos muchas veces a lo largo del podcast, pero bueno, es bueno reiterar que es que se menciona que Pelé no jugó en Europa, pero si uno toma nombre por nombre los jugadores de esa época, la realidad es que el fútbol brasilero estaba por encima de prácticamente cualquier liga europea. Tal vez con el asterisco de, bueno, estaba dividido en estaduales, pero una vez que se enfrentaban los equipos de San Pablo y Río, vos ahí probablemente tenías, si no la mejor competición del mundo, sí una top. No es el equivalente al fútbol brasilero de hoy. Lo digo para las personas por ahí más jóvenes que recién empiezan a interiorizarse en lo que es la historia del fútbol. No se tomen que Pelé jugó 20 años en la liga brasilera de la actualidad. Pero aparte tenía que jugar contra Peñarol, contra Nacional, contra River, contra el equipo colombiano que se haya armado en ese momento con plata del narcotraficado, con Olimpia. La Copa Libertadores era realmente muy difícil en esa época. Y aparte siempre con árbitros adornados que te dejaban pegar y cuestiones así que son de público conocimiento, ¿no? De esa época. Sí, jugaba el campeón nada más. Solo el campeón. Después entra el subcampeón, Sí. entran los dos primeros. Era muy difícil jugar esa Copa Libertadores. Después, bueno, Pelé queda como una especie de cliché o a ojos argentinos queda muy marcado para nuestra generación por la polémica, por la eterna polémica con Maradona. Pero está claro, digamos, que los dos futbolistas del siglo XX son ellos. Pasa que el primero fue Pelé y bueno, a ver si es por cuestión, digamos, de cantidad de mundiales, esos 3 mundiales son irrepetibles. Yo no sé quién puede. Yo creo que Mbappé tal vez se le iba a poner como un candidato a alcanzar a Pelé si ganaba el Mundial de Qatar, porque ya había ganado uno con 19 años y con 23 años Mbappé ganaba su segundo Mundial, y decías, mira, Mbappé lo puede alcanzar. Lo que pasa es que Pelé, para mí, digamos, lo trascendente que tiene, es el primer futbolista global, por los motivos que conté antes, es el primer futbolista de las telecomunicaciones. Sí, no sé si por ahí nosotros con David somos muy fan del Brasil del 70. En líneas generales nos parece la mejor selección de todos los tiempos. Sí, Hablamos bastante mucho. Sí, no nos arriesgamos, no fue muy jugado de parte nuestra. Hablamos bastante de Jairzinho, hablamos de Tostado, hablamos de Rivelino. Hay bastante material fílmico, por lo que contaste vos al principio también de ese mundial, a color. Y tanto la semifinal con Uruguay y el partido, la final contra Italia, ese Pelé de 29 años mostraba otro tipo de ventaja sobre el resto. Ya no era esa polenta física superior, sino que también le había agregado una lectura y un conocimiento del juego que lo hacía un jugador total en ese momento de su carrera. Más tirado atrás, más de asistidor, teniendo en cuenta también las virtudes de sus compañeros, que eran todos 10,
pero que cada uno se había acomodado a jugar otra cosa. O sea, Tostado jugaba de 9, Riverito se tiraba más para la derecha, para la izquierda, para la derecha se tiraba Jairzinho, y entonces terminaron armando ese equipo coral, que la base de todo era el juego, la realización de Pelé. Sí, a ver, el físico ese de marfil que tenía Pelé, obviamente, digamos, a sus hoy 21 años decís que es un futbolista joven, pero en ese momento 21 años ya era un futbolista veterano. Y lo que es espectacular de ese mundial, Pelé creo que hace 4 o 5 goles, o sea, le hace muchos goles, pero es espectacular que hay 3 jugadas que no terminan en gol en ese mundial y son recordadas, que es un tiro de 50 y pico de metros contra Checoslovaquia, que la pelota pasa a 30 centímetros del arco, no es gol. Después el cabezazo contra Inglaterra, que Gordon Banks, el arquero inglés, lo ataja abajo y queda como la tajada del siglo, que tampoco es gol. Y después la jugada contra Uruguay, en la que elude a Mazurkiewicz, el arquero uruguayo, sin tocar la pelota, y después define cruzado y tampoco es gol. Pero son 3 jugadas no goles, que son espectaculares y quedaron en la memoria. O sea, mirar hasta dónde llegó Pelé, que ni siquiera necesitaba la efectividad para quedar en el recuerdo, ya en una época en la que había pasado lo mejor, si se quiere. Porque, de hecho, él cuando termina el Mundial 66 dice, bueno, yo no juego más, hasta acá llegué. Después, entre los militares y su necesidad económica, porque su economía había entrado en quiebra, muchos de sus negocios particulares les habían ido mal. Entonces, él vuelve a jugar a la selección en un momento en el que el primer técnico, cuando él vuelve, que era un periodista, Joao Saldaña, no lo quería. Empieza a decir cosas un poco raras, como que se estaba quedando ciego. Los militares lo echan. Y después, lo pone de suplente un partido. La anécdota es que Saldaña lo pone de suplente un partido y curiosamente después lo echan. Una casualidad, supongo yo. Bueno, se pelea con, creo que era Medici, el presidente de Brasil. Dice, bueno, a mí que no me digan cómo tengo que armar el equipo, que yo no le digo al presidente cómo tiene que armar los ministros. Listo, le echaron. Más allá de eso, los jugadores no lo querían mucho, porque había cosas raras. La verdad es que, ¿por qué por esa pelea de suplente? O sea, ¿viste? Como que había cosas raras también. Aparte, Joao Saldaña era un personaje fascinante. Era comunista en un país con una dictadura de derecha. Era todo medio raro ahí. Sí. Cuando hablamos de ese mundial y hablamos de cómo lo deja gateando a Mazurkiewicz y todas las cuestiones propias de ese equipo, yo creo que es un antes y un después también del fútbol. El equipo ese de Zagallo, el 4-2-4, también se convierte en un paradigma de fútbol bien jugado, y después justamente es como el último gran equipo antes de la mecanización del fútbol por parte de los europeos, la naranja mecánica, la Alemania esa que viene después. Como que fue el último gran equipo de puro talento ese, ¿no? Sí, es probable. Es un fútbol casi que si lo mirás ahora es de otra época, más lento, que los jugadores podían tener tiempo de pasar la pelota. Pero lo que pasa es que, bueno, a ver si por algo es el equipo favorito de ustedes, porque quedó en la o sea, no es que lo haya analizado con detenimiento, digamos, pero quedó en la historia como que era una especie de coro de ángeles jugando el fútbol. Espectacular. Y si hoy, 60 años después, se sigue hablando del mejor equipo, de la mejor selección de la historia, evidentemente le fue por algo. Después a Brasil le va a costar mucho volver a ganar un mundial después del retiro de Pelé, tarda 24 años. A ver, Argentina tardó 36 después del retiro de Maradona. Así que bueno, hay que ver después del retiro de Messi cuando vuelve a ganar. Esa dependencia que había tenido de Pelé, bueno, a Brasil le cuesta, está claro, y en el medio Brasil se confunde, tiene mala suerte porque tiene grandes selecciones como el 82 que no sale campeón, después empieza a cambiar de sistema, y en el 90 apuesta más a un técnico más europeo, si se quiere, como Sebastián Lazzaroni. En el 94 sale campeón con Barreira.
Pero bueno, digamos, hubo ahí una cuestión, digamos, de cómo reemplazar a un jugador irreemplazable como era Pelé. Claro, sí, este tipo de figuras, como bien decís, terminan resultando una mochila, en muchos casos, demasiado pesada para los cracks que empiezan a surgir después. O sea, en el afán de encontrar un nuevo Pelé, como bueno, Zico, el apodo de Zico, que fue que pusimos muy alto en el ranking y que consideramos muy exitoso, era el Pelé Blanco. Y así todo para muchos, bueno, le quedó la deuda de llevar a Brasil un campeonato del mundo para un país que, bueno, se había acostumbrado a ganar mucho en muy poco tiempo. Y lo mismo pasa después en Argentina con lo que decís vos. Bueno, la búsqueda del nuevo Maradona. ¿Cuántos? Aparecía Ortega y bueno, no, este es el nuevo Maradona. Aparece Enriquelme de Mar, bueno, no, uno de estos. Y así constantemente. Y, Pelé quiere y es muy volver a difícil. jugar en el Mundial 86, tenía 45 años y él se pone a disposición del técnico, Tele Santana, y ahí es cuando explota la pelea con Maradona, porque ya en el 82, bueno, recordemos que Maradona siempre habló bien de Pelé, lo conoce en el 79. 79, después medio que casi que se escapa de un partido de Argentinos Juniors porque al otro día, esa misma tarde se tenía que tomar un avión para ir a Río de Janeiro, lo conoce a Pelé unos minutos, habla maravillas, tocan la guitarra, qué sé yo, hay buena onda, y después Maradona y Pelé se empiezan a distanciar después del Mundial 82 cuando Pelé dice algunas cosas de Maradona, como que no había estado a la altura del Mundial. Y en el 86, cuando Pelé se ofrece a Tele Santana, Pelé se había retirado en el 77 o 78, no me acuerdo, 79 por ahí. Eh, Sí. Sí, 67. 8 años después, ya como muy grande, nada, 45 años, no tiene ningún tipo de sentido. Evidentemente era un tipo que le costaba el retiro, se ofrece jugar el Mundial para Brasil, Maradona medio que se le ríe, y ahí empieza la pelea que, bueno, no iba a terminar nunca, más allá de que el último posteo de Pelé en redes sociales, después del Mundial 2022, es: me alegro por Argentina, bienvenido Messi al panteón de los más grandes, ojalá Diego que esté disfrutando en paz. Un Pelé que ya estaba muy uno imagina ya que esos posteos se los escribían los familiares, ¿no? Pero bueno, quedó simbólicamente, Sí. digamos, como una reconciliación poco antes de la muerte de Pelé. Uno de los momentos más grandes de la televisión argentina, supongo que consideremos los tres acá, es la noche del 10 en el 2005, ¿no? Uno de los Sí, grandes momentos fue el jueguito de cabecita, todo eso con Pelé y Maradona ahí, en un hecho totalmente histórico. Sí, había mala onda entre los dos, había mala onda entre los dos. Pero Pelé era grande en eso, Pelé era grande en eso. Se aceptó venir, jugó de visitante, la verdad que Diego tenía la lengua filosa, Siempre. no lo trató bien a veces, como Pelé tampoco lo trató bien a Maradona, en una cuestión de reciprocidad, pero vino. Eh, y quedó y quedó esa imagen, sí, de un programa que también tuvo a Messi, digamos, un programa insólitamente que quedó en la memoria popular. también Espectacular. agarró justo un Diego bastante rescatado dentro de todo. Tal vez Sí, el era un Diego Diego que raro esperaba ese. Camilo Llanos. Era un Diego amigo del grupo Clarín, incluso. Eh, sí, era un Diego poco Maradona, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Era un Diego del establishment. Bueno, de hecho, mucha gente le recuerda esa parte de Maradona poco peleador, digamos, era un Maradona amigo de todos. Eh, No el Diego del Rayo. no era el Diego del Rayo y no No, era el Diego la- que, bueno, nada, que Diego se la alimentaba con la bronca como combustible, ¿no? Qué fenómeno. Sí, igual, en otro día podemos charlar del Diego bastante más. Pelé tuvo su parte político también. Fue ministro de Deportes. Pelé fue ministro de Deportes de un gobierno conservador de Cardoso, y durante su trabajo como ministro de Deportes él saca la ley Pelé. La ley Pelé, por un lado, es muy buena para los jugadores porque les permitía, una vez que terminaba, digamos, el contrato con los jugadores, es que ellos se quedaran con el pase en su poder.
porque no sé por qué mecanismo, como que los clubes tenían de manera eterna, por muchos años más, el pase de los jugadores. Y entonces él protestó contra eso. Y eso fue, bueno, un recuerdo, digamos, de sus años como jugador, diciendo, bueno, los jugadores necesitan eso. Claro. Al mismo tiempo, es esa ley la que permite el ingreso de las sociedades anónimas en el fútbol. Claro. Un poco la mezcla de los dos Pelé, digamos, ¿no? Del Pelé jugadorista y también del Pelé que se va bien con el mundo corporativo. Esa ley, esa autorización para las sociedades anónimas dentro del fútbol, la verdad que estuvo como congelada durante muchos años porque no había sociedades anónimas en el fútbol. En el 2021 había una sola, que era Red Bull Bragantino. Ahora ya hay 6 o 7 equipos del Brasileirao que son sociedades anónimas. Pero, a ver, Pelé fue ahí funcionario. Él después, antes y después, siempre tuvo como y de hecho se lo acusa a Pelé de tener una relación demasiado laxa con la dictadura. A ver, dicho desde la tranquilidad de estar hablando en países en democracia, ¿no? O sea, obviamente, digamos, una cuestión es hacerse el canchero ahora, decir, Pelé, no tuviste los huevos de criticar a la dictadura en ese momento. Obviamente no era fácil, tal vez era imposible, pero sí es cierto que Pelé se reunía con los dictadores, que tuvo frases muy feas, como ¿para qué votar en Brasil si estamos bien así? Este es el país acá no hay dictadura, este es el país de las sonrisas. Tuvo frases muy feas. De la misma manera, digamos que sus críticos también le apuntan por su silencio con el tema racial. O sea, Sí. o sea no hace falta ser alguien que viene de otro planeta para saber, digamos, que en Brasil y en todo el mundo hay racismo, digamos, que por distintos motivos siguen ganando más dinero la gente de raza blanca que cualquier otra. Pelé se cayó, o sea, Pelé no tuvo como una actitud de solidaridad con sus compañeros en ese sentido. Y decía cosas, no, a mí nadie me dice nada, porque no hay... De hecho, se quedó con su época, ya grande, en el 2013, vos sabés que en un partido entre Gremio y creo que el Santos, no me acuerdo, pero a un arquero del Santos, pongamos que era el Santos, creo que era el Santos, la hinchada del Gremio le empiezan a hacer... No creo que haya sido el Santos, porque tiene el mismo arquero hace 800.000 años el Santos, así que no... sí, puede ser, bueno, tranquilamente. Pero... Creo que era Araña. Puede ser, sí, puede ser. Araña creo que era el arquero. Bueno, cuestión que le hacen el gesto del mono y el arquero se va. Y Pelé lo critica. Diciendo, yo en mi época, si yo me iba a la cancha, cada vez que me criticaban. O sea que me perdió el eje ahí. Sí. Le faltó solidaridad con la raza negra. Y recordemos que, ahora, en principio, el mito fue siempre que en el Mundial 58 Garrincha y él no son titulares desde el vamos, básicamente porque había supuestamente una especie de cupo para los jugadores de color entre los titulares de la selección brasilera. Era chico es lo que pasa, Sí, Didi y Nilton Santos son los que terminan haciendo que jueguen Pelé y Garrincha. ¿Sabes que ahí pasa algo gracioso? Que es que Garrincha ya tenía 24 años y Pelé tenía 17. Empiezan de suplente los 2 primeros partidos. Y a Brasil le va más o menos, empata un partido ahí. Y esa es la primera vez que una selección lleva un psicólogo. Y el técnico, creo que era Vicente Feola, le dice al psicólogo, ¿cómo te fue a ver los estudios de Pelé? Y porque le hacían unos estudios de Pelé. Dice, no, le dio bajísimo, no lo pongas, es un inmaduro, no está capacitado. Se le quedó pensando y dice, no, bueno, de psicología puedes saber, pero de fútbol no sabes nada, Pelé va a jugar. Y empieza a jugar el tercer partido, la rompe, termina el Mundial con 6 goles en 4 partidos, una cosa insólita. Y bueno, nada. El partido contra Francia es increíble. Hace 2 goles en la final también, sí.
Lo que era también una gráfica de lo que explicaba vos del tiempo que tenían los jugadores en esa época también, es que hay un documental de la televisión española, en realidad es de la televisión brasileña que lo traduce la televisión española, que se ve un video de cómo Pelé le explica a los jugadores que no conviene cabecear, sino pararla de pecho. Explica la técnica para pararla de pecho, cómo tiene que abrir los brazos, cómo tiene que hundir el pecho para que la pelota se muera, se baje y poder definir, y después te pasan 6, 7 goles de Pelé haciendo exactamente eso, poniendo el pecho, bajando la pelota y definiendo. Eso también era una gráfica de otros tiempos, ¿no? De cómo en ese momento se tenía el tiempo para resolver que quizás hoy en día solamente 2 o 3 tocados pueden llegar a tener ese tiempo para definir de manera distinta que no sea un cabezazo dentro del área. No, era otro fútbol, olvídate, eso está claro, o sea, la preparación física, las tácticas, el tiempo que tenías dentro del campo de juego, los campos de juego mismo, ¿no? Era otra cosa, ahí ya, cómo te marcaban, cómo te podían pegar, no había tarjetas rojas ni amarillas todavía, era otra cosa, pero está claro que este tipo de jugadores, Pelé hoy sería un fenómeno, como Messi y Maradona también habría sido un fenómeno en aquella época. Sí, totalmente fuera de discusiones. Sí, también, bueno, si volvemos un poco a la parte cultural, digamos, esto que vos mencionaste del primer ídolo global del fútbol, está el tema también, primero, lo que fue su expedición por Norteamérica al final de su carrera, que incluye también, bueno, el hecho de haber popularizado, creo yo, en todo el mundo, en Sudamérica era un poco más común, pero el 10 como el número del crack, la camiseta número 10 la lleva el que sabe. Bueno, vos sabés que el primer mundial con números es el mundial del 50. Pero claro, esa figura del 10 en la espalda del crack empieza a partir del 58. De hecho, hasta ahí el número, el 10 relacionado con la figura no estaba muy clara. El primer 10 de Argentina en los mundiales es el Tanque Rojas, pero el Tanque Rojas no era era más un delantero, un cabeceador, goleador, jugador de Lanús en ese momento, después se destacó en Boca, jugó un poquito en River, también jugó en Gimnasia. Y el Tanque Rojas murió, creo que el año pasado, y yo le hice, antes del Mundial del 2022, le hice una nota diciendo, a propósito del primer 10 de Argentina en los mundiales, me dice, no, la verdad es que en ese momento el 10 no era el mejor. Pelé inventa que el 10 es el mejor. Obviamente el 10 era el jugador ofensivo, eso está claro, digamos, ¿no? Pero esa imagen, digamos, de la espalda amarilla con el 10 verde detrás, y eso es una postal icónica de la historia del fútbol, y eso fue Pelé. Es gracioso porque en el Mundial 58 le toca por sorteo el 10. En el Mundial 58 le toca por sorteo. Yo no sabía. Es más, Gilmar tiene el 3 y Mirá. el 9 lo tiene Yalma Santos. Y la 10 le toca por sorteos, es al azar y le tocó la 10 a Pelé. Parece hasta con un designio divino que el 10 esté representado de esa forma, sí. Bueno, él llega como suplente, Sí, la figura de ese equipo eran Zagallo y Babá. Eran los dos nombres propios, y Altafini, eran los nombres propios de ese equipo. Bueno, Didi, el elegido el mejor jugador de ese mundial es Didi. Sí, es increíble. Didi. Vimos videos de Didi con... Sí. Vimos videos de Didi con David, porque a Didi lo tenemos altísimo, tenemos en el top 30 a Didi porque nos parece un fenómeno total. Una técnica depuradísima, cómo le pegaba con el empeine, totalmente fans de Didi. Y cómo Didi asiste a Pelé contra Francia. Hay de los 5 goles son 3 asistencias de Didi espectaculares. Bueno, lo eligen el mejor jugador de ese mundial. O sea, obviamente quedó en la historia como que Pelé había sido capaz de todo, y que si Pelé hubiese sido de Irlanda del Norte hubiese ganado el mundial. Pero el mejor jugador elegido de ese mundial fue Didi. Sí, es que Pelé entra contra Gales, mete ese gol espectacular, que él dice que es el gol más importante de su carrera porque es el que lo determina como titular a partir de ahí,
y no sale nunca más en su vida, salvo cuando estuvo Claro, Saldaña es el que gol salió. es el gol que parece tener como un resortes en la caja torácica porque es un autopase por encima y es muy lindo después Sí, cómo sí, lo va a sí. festejar porque como no pudiendo creer que había hecho un gol en los mundiales, se tira dentro del arco, debajo de la red y abraza la pelota y es como que empieza una Sí, relación sí, sí. entre Pelé y los mundiales y la pelota y los goles que bueno, Totalmente idílica. que sería eterna, claro, claro. No, y va a Sí. terminar de ponerle punto final, no final, pero digamos, la cereza del postre de su consagración a nivel internacional es también la Intercontinental del 62 contra el Benfica, ya con Eusebio como titular, que termina de visitante, porque en esa época era ida y vuelta, la Intercontinental, termina metiendo un hat-trick en Portugal y se termina yendo ovacionado por el público luso. Bueno, a Sí, partir de ahí es donde pasa a ser básicamente El ícono. considerado a nivel global, claro, indiscutidamente por todo el mundo. Che, este, este pibe es el mejor. Con 22 años, o 21 o 22 años en ese momento. sí, y bueno, nada, eso ya lo que dije antes, digamos, que vos hablas con jugadores de esa época y te dicen que no hubo como él, que no hubo como él. Porque, bueno, porque era capaz de todo, era un búfalo en dos piernas, era un portento físico, era un jugador de la hostia, pero además era un portento físico, te pasaba por encima. Era una mezcla de las dos cosas. Bien, y cerrando un poco, no sé si había algo que les haya quedado afuera para comentar por el No, momento. a ver, que después queda dibujada la imagen, que al menos tenemos muchos argentinos de Pelé, porque obviamente no lo vimos jugar, pero además él se convierte, diría, en una especie de adelantado, digamos. A ver, obviamente, digamos, todos hinchamos por Maradona, más contestatario, más rebelde, y Maradona y Pelé fue todo lo contrario, fue el dirigente de la FIFA, fue la voz de las multinacionales, las corporaciones, las tarjetas de crédito. Encima medio botón porque te hablaba de la familia, de la vida ejemplar, y él tuvo tantos hijos extramatrimoniales como hijos del mismo matrimonio, digamos. Un montón de historias de personas con sus defectos y sus virtudes, como hay por todos lados, pero él tenía como una cuestión medio evangélica cuando te hablaba un poco desde arriba. Todo eso es como que te fue desgastando la figura de Pelé. Obviamente, digamos, ¿cuál es la gracia del fútbol? La gracia del fútbol es que regala alegría a la gente. Y vos regalás alegría a la gente cuando haces goles, cuando ganas títulos, cuando mostrás tu magia. Y de repente esa persona que hacía, vendía tarjetas de crédito y te bajaba línea de cómo iba a vivir y hacía otra cosa por otro lado. Sí, Entonces todo eso es se una fue figura, dibujando. es una figura muy difícil de romantizar, la de Pelé, por todo eso que decís. Claro, También, el Pelé jugador, sí. claro. Eh, Y también una figura, un personaje bastante, no sé si es cínico la palabra, pero que siempre se encargó de bajarle el precio a todo aquel que lo veía como una amenaza para su legado. O sea, lo y vemos bueno, el ego, por ejemplo, en la pelea sí. más con Maradona o con Romario, la pelea constante, por ejemplo. Bueno, el ego o la autoestima también. Eso hay que tener en cuenta, digamos, que para ser lo que fue Pelé o lo que fue Maradona necesitas esa cuestión también, ¿no? Porque no llegas a ser número uno sino casi que consideras enemigo al que está al lado tuyo. Messi es un caso aparte. Pero bueno, lo que quería decir es Siento que que Diego igual fue bastante más generoso con los que vinieron después, pero en ese sentido tal con vez un Messi poco más tuvo sus neutro. cosas, ¿no? Messi, Sí, sí, no, digamos. Eh, pero bueno, lo que quiero decir, Pelé mostró mostró como una imagen, digamos, del futbolista que se pasaba a las corporaciones, que en cierta forma inaugura una época, que para muchos, al menos para mí, digamos, es como medio antipático, pero bueno, marcó el comienzo de algo que hoy es inevitable, ¿no? O sea, hoy Messi es una corporación, más que es un jugador de fútbol, es una estrella, es la persona más conocida en el mundo y al mismo tiempo, como tiene que ser, porque el fútbol es eso, también es una corporación. Bueno, Pelé creo que fue como el primero de ellos. sí, sí, sí.
Bien, bueno, las dos últimas preguntas supongo que son las que nos quedaban, básicamente para dar un poco de contexto dentro de estos últimos cuatro nombres que nos quedan, que todavía no ordenamos oficialmente. La primera es, ¿por qué pondrías a Pelé arriba de Messi, Maradona y Di Stéfano? Si te tuvieses que defender esa posición. Si tuviese que defenderlo, porque fue el primero y porque es el único que ganó 3 mundiales. Bien. Son dos buenos argumentos, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Y si tuvieses que ordenarlos vos, ahora ya la respuesta honesta, ¿qué Eso es muy ordenarías esos cuatro? difícil. No, eso es muy. O sea, lo sacaría de Stefano yo. O sea, no lo pondría entre los. Yo haría una terna. Maradona, Messi, Pelé, no sé en qué orden. No sé, me parece que cualquier orden está bien. Yo tengo un hijo, pero si tuviese 3 hijos es como que me digas a quién querés más. Y no sé, a los tres. O sea, cualquier Perfecto. respuesta está bien. Cualquier respuesta está bien. Así que simplemente eso, digamos, más allá, digamos, de lo antipático que se volvió Pelé al final, reivindicar el tipo, mucho más allá de lo que queremos los argentinos, el tipo fue una bestia. Y de A los mí, que más Andrés, gusta. me gusta, voy a pecar un poquito de Sí, autorreferencial acá, pero a mí me gusta sí. decir que Pelé sí hay que separar la persona del jugador. En este caso sí hay que separarlo, porque como jugador fue un distinto total. Sí, 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 sí. Mira, es como que tenés que como que separar al Pelé del Edson Arantes do Nascimento, ¿no? Claro, Eh, sí, 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 sí. el Pelé era un fenómeno, un fenómeno. Después, de hecho, vos sabés que para su entierro van pocos jugadores. Pero, a ver, Sí, sí. pero ya feo, porque ¿cómo que no fue Neymar, que era el 10 del Santos, el 10 de Brasil? ¿Cómo que no fue Romario? ¿Cómo que no fue Ronaldo? O sea, loco, ustedes son lo que son, porque estuvo peleantes. Ahora, al mismo tiempo, evidentemente, hubo un pellizco ahí que no llegó. O sea, hubo una relación que Sí, no fluyó, que, que no motivó a que esos tipos se tomaran un avión y fueran al velatorio. Porque tendrían que haberlo hecho. Porque Pelé marcó el camino de todos ellos. El fútbol brasileño es una religión a nivel mundial. Y el primero fue Pelé. Y no fue, o sea, fue mucha gente, hubo más de 300.000 personas. Fue Lula. Y no fueron jugadores. A mí me quedó esa sensación de loco, ¿por qué no fueron? Y al mismo tiempo decís, bueno, no fueron, por algo no fueron también. Por algo no fueron. Bien, bueno, entonces Andrés, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por hacerte un espacio para conversar con nosotros un poco sobre historia. Recomendamos mucho los libros de Andrés, El último Maradona es espectacular, El partido, y no sé si alguno de los otros que vos querés recomendar, Ítalo. No, no. Yo los de River no los va a recomendar David, ese es el Claro. chiste, Andrés. Bueno, el Eh, descenso sí, o sea, podemos, por mí no. el de descenso sí lo puedes llegar a recomendar, sí, 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 ese sí. Creo que el de la final de Madrid no, pero no sé por qué. No sé por qué, la verdad, no sé Vos sabés qué se habrá que pasado ahí. yo de Pelé no sabía mucho hasta que tuve que empezar como a investigarlo, a leerlo, a escribir, para un libro que no salió en Argentina, salió en Chile, que se llama Ídolos. Forma parte de una colección de una editorial chilena, Diego Portales, que es dirigida por Leila Guerriero, bueno, una escritora Ah, súper mira, sí, sí. consagrada de este tiempo, que Leila fue la editora de distintos libros de esta colección, que estaban los malos, los malditos, y en este caso los ídolos, que son ídolos de América Latina, no sé, estaba Shakira, Mercedes Sosa, cantantes mexicanos, cantantes chilenos. eh, bueno, y ahí me tocó escribir de Pelé. Entonces ahí es como que me zambullí un poco y agradecí que tuviera que escribir de Pelé y no de Maradona, por ejemplo, porque fue una forma de llegar a un personaje que citamos mucho y conocemos poco. Buenísimo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a los dos, como siempre. Muchas gracias por tu tiempo, Andrés.
Y a los dementes que todavía estén escuchando a esta altura del partido, también les agradecemos. Y nos vemos la próxima semana entonces. Y David Ítalo, gracias.